Todos soñamos con tocar el corazón de la gente en cierta manera, todos tenemos un sueño, una visión, un deseo muy profundo en nuestro interior que queremos que se haga realidad, pero la verdad es que, al menos mientras somos jóvenes, no tenemos ni la menor idea de cómo construir un proyecto de vida con todo eso. Y eso pues da ansiedad, ¿para qué mentir? Pero, calma, vamos a calmarnos, porque hoy te voy a contar una historia que seguro que te va a inspirar. Este adolescente de solo 15 años supo resumir su proyecto de vida en una sola frase. Tenía tan claro su propósito y su sueño que, aunque no lo conocía ni en la esquina, él se puso a trabajar y se ha convertido en todo un icono de la generación millennial y un líder en medios de comunicación. No es Justin Bieber. Te doy una pista, es conocido como el influencer de Dios. Carlo Acutis nació en Londres en 1991, pero vivió casi toda su vida en la ciudad de Milán. Era un chico normal, alegre, solidario. Le gustaba mucho la naturaleza, los animales, jugar a la play o al fútbol con sus amigos. Pese a que su familia era católica desde siempre, no era muy practicante, pero a él era muy común encontrarlo haciendo apostolado en su diócesis o voluntariado en los comedores sociales. Ayudaba a las personas de pocos recursos que conocía, llevándoles abrigo, comida, junto con sus padres. Desde muy pequeño se sintió atraído por las tecnologías y amaba hacer vídeos y grabar películas. No, lei guardi nella videocamera. 3, 2, 1, via. Pero había una cosa que le gustaba aún más, y era estar con Jesús. El centro de su vida era la Eucaristía, y él la llamaba su autopista hacia el cielo. Deseaba tantísimo ir al cielo, estar cara a cara con Dios, que para él no había más futuro que ese. Sono destinata a morir. Pero él sabía muy bien que al cielo no se llega gratis. No bastaba solo con rezar, tenía que hacer algo bueno por los demás. Y por eso decidió reunir todos sus talentos y toda su pasión por la tecnología y la informática para crear sitios web que llevasen su fe literalmente por el mundo entero. Su exposición más conocida fue de hecho la de los milagros eucarísticos. Milagros reconocidos por la Iglesia Católica como aquellos en donde el pan de la Eucaristía mostró su verdadera forma como carne y sangre de Cristo. Hizo una recopilación extensísima, desde Argentina hasta la India, desde España hasta Egipto, desde Colombia hasta Estados Unidos. Si te interesa este tema, voy a hacer pronto un vídeo sobre ello. La exposición fue un éxito y enseguida Carlo, motivado, se puso a trabajar en otro proyecto digital, pero esta vez no podría terminarlo. En 2006, a Carlo le diagnosticaron leucemia M3, un tipo de cáncer de la sangre que no tiene cura. Fue tan fulminante que en poco más de una semana falleció. Fue algo muy inesperado, pero lo que nadie se esperaba de verdad fue la reacción de toda la gente a la que él había ayudado y amado profundamente durante toda su vida en la tierra. Y es que nadie se extrañó cuando años después, en el 2020, el Papa Francisco lo beatificó, poniéndolo además como un ejemplo para todos los jóvenes en el buen uso del Internet y de los medios de comunicación. La sua testimonianza indica ai giovani di oggi che la vera felicità si trova mettendo Dio al primo posto e servendolo nei fratelli, specialmente gli ultimi. Un applauso al nuovo giovane Beato Millennials. Hace poco más de un mes, el Papa Francisco declaró también que sería por fin declarado santo. Todavía no se sabe muy bien la fecha, pero se sospecha que podría ser en el Jubileo de Jóvenes de Roma en el año 2025. Y antes de terminar con este vídeo, me gustaría hacer una pequeña reflexión, porque en el contexto actual en el que las redes sociales y el Internet se usan tantas veces, equivocadamente o de manera súper banal, muy superficial, pienso que el ejemplo de Carlo debe ser una luz de esperanza para todos nosotros, ¿no? Así que, bueno, si tienes un sueño, si tienes un deseo en tu corazón que no aguantas más y que deseas realizarlo,
te diría que abras tu corazón al Señor y a ti mismo y que no pierdas un segundo más de tiempo, porque tu vida es un regalo para ti, pero también para los demás. Gracias por ver este vídeo.